Nosotros esta mañana aquí en cabina Rosalena Trujillo, académica de la Universidad de Sonora, vocera del Partido Movimiento Ciudadano en Sonora. Rosalena, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Muy buen día. Gracias. Y Bolívar Portugal, politólogo. Gracias, Bolívar, analista también y colaborador de este espacio de noticias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, Juan Carlos. Por más que le vayan a tirar a López Obrador le hace lo que diga la comentocracia, lo que viento a Juárez, según la encuesta de Consulta Mitofsky. Sí, estuve escuchando. O sea, entre más le pegan, más sube su popularidad. Más se fortalece. Sí. Mira, yo creo, de entrada, desde como maestra de comunicación, experta en comunicación, creo que sí estamos viendo un presidente con un estilo de comunicar diferente. Creo que la mayoría de los presidentes llegan y comunican para el círculo rojo, ¿no? Como tú dices, la comentocracia. Y vemos hoy en día que López Obrador, su interés en comunicar, su comunicación no es para el círculo rojo. Y en ese sentido sigue comunicando como cuando estaba en campaña, ¿no? Sí. Y lo hace muy bien, es muy empático, es un hombre muy carismático y además llega con un bono democrático muy fuerte. Pero en algún momento la expectativa que ha generado y que está generando lo va a alcanzar, Rosalena, porque vemos conflictos, ¿no?, en todo el país, maestros levantados en el centro del país, maestros que exigen su reinstalación aquí en Sonora tomando el Congreso, escuelas preparatorias paralizadas porque recortaron el presupuesto, emplazamientos a huelga de centrales obreras que normalmente eran pasivas como la CROC, que exigen hasta el 70% de las utilidades de Walmart, por ejemplo, una parálisis de empresas en Matamoros también por el asunto del aumento al mínimo que movió ahí el asunto de los salarios de personas que no ganaban el mínimo y que exigieron también recibir aumento salarial. Todos los grupos se sienten con el derecho ahora de exigir y quieren ya ver resultados en sus bolsillos. ¿En qué momento la expectativa lo va a alcanzar a López Obrador, Bolívar? Yo creo que eso habrá que esperar, va a depender de la capacidad de gobierno que tenga. Si Sí. el gobierno es un gobierno que empieza a tener capacidad para responder a esas demandas, bueno, esto creo que no le va a afectar tanto como uno esperaría, aunque sean manifestaciones que ahora mismo ya pueden preocupar para algunos sectores. Y creo que la clave va en ese sentido, que poco a poco se vaya asentando el programa de gobierno, los actores con los que va a ir construyendo, digamos, coaliciones, alianzas, etcétera. Y en la medida en la que tengan esa capacidad de establecer esos vínculos y de llegar a acuerdos, pues esto creo que puede llegar a ser la administrable. expectativa de crecimiento económico para este año la redujo el Banco de México, y uno de los argumentos del Banco de México que la reducción fue por la toma de las vías del ferrocarril en el centro del país, que afectó económicamente a todo el país. O sea, ya hay como que señales en lo macro que están afectando, Bolívar. Bueno, es normal, es una etapa de transformación. Cada primer año de gobierno, en cada sexenio, implica modificaciones importantes, a veces más, a veces menos. En este caso son muchas las modificaciones que se están haciendo a los programas, al presupuesto, a la relación con muchos actores, y eso evidentemente va a generar una ola de inestabilidad, pero en la medida en la que sean capaces de articular esa inestabilidad y darle un cauce en el nuevo programa y las nuevas políticas, pues creo que es llevadero. En términos de crecimiento económico, siempre se ha explicado que el primer año hay una baja considerable en el crecimiento por el tiempo que implica echar a andar el presupuesto público, que es una palanca importante de inversión. ¿Podrás un solo hombre, Rosalena Trujillo? Porque toda la bronca la trae López Obrador encima, y abajo yo siento que hay bastante mediocridad. Mira, yo creo que, y ahorita lo comentaba fuera de micrófono, lo comentaba Bolívar, Portugal sí hay que hacer una diferencia en términos del gobierno de López Obrador en lo nacional, y cómo se están manifestando esa serie de cambios y esa serie de modificaciones en el aspecto de los estados, ¿no? Creo que sí hay una diferencia y queda así como un impasse, ¿no?, entre lo que pasa en lo local y cómo se articula en lo local esos cambios que creo que van mucho más lentos que como se están articulando en el esquema federal. Yo creo que en estos 3 meses, de hecho hoy cumplimos 3 meses, 1 de marzo, los primeros 90 días, ni siquiera 100 días, Juan Carlos, de gobierno, y creo que hemos visto cambios y decisiones muy fuertes, inesperadas algunas de ellas, pero creo que muchas de esas decisiones, aunado o sumado a la legitimidad con la que llegó y a la legitimidad que tiene, que de acuerdo a lo que decía Roy Campos ahorita, la percepción sigue en aumento. Creo que cambios como
o decisiones tan fuertes como lo de Texcoco, entrarle al huachicoleo y toda una serie de cambios que se han dado, y sobre todo mantener el discurso que lo llevó, la narrativa electoral que lo llevó a la presidencia y que le ganó todo ese bono democrático, está vinculada a la corrupción. Sin embargo, yo siento que ese es el área en donde menos he visto cambios, en donde menos he visto resultados, porque muchas de las decisiones que se han tomado a nivel presupuestal, modificaciones en programas que ya eran probados, como el de estancias infantiles, el de los refugios a víctimas de mujeres víctimas de violencia, se han tomado y muchos de ellos tienen que ver con que existía corrupción en ese tipo de programas. Pero yo hasta ahorita no he visto ni funcionarios de cuello blanco, y creo que no hemos visto cómo toda esa denuncia de corrupción se ha transformado en llevar a la cárcel a quienes dejaron a México saqueado. Entonces creo que para mí esa es la gran deuda pendiente. Creo que ya hemos escuchado mucho la narrativa, y para mí esa es una de las áreas más huecas que hasta ahorita, desde mi perspectiva, no he visto resultados. Sí, Bolívar. Sí, yo creo que ahí hay una paradoja, porque el presidente pareciera que va a una gran velocidad en cada una de las decisiones que va tomando, pero hay asuntos que son estructurales y que evidentemente por más velocidad que le imprima ocuparán tiempo para madurar, ¿no? Por ejemplo, en temas que tienen que ver con impunidad, pues no puedes construir, y lo ha dicho muchas veces, y creo que ahí hay un consenso en general en la población, pues no puedes crear estos chivos expiatorios para luego simplemente tener notas espectaculares donde metiste a la cárcel a tal o cual personaje, además en un contexto distinto de procuración de justicia, donde tienes una Fiscalía General autónoma, más allá de que el nombramiento venga propuesto por el presidente. Entonces creo que eso es importante. Hay que esperar un poco de tiempo para ver cómo se van a ir presentando todos estos resultados, y luego así hacer una valoración. Ahora, por otro lado, en la parte de corrupción, yo creo que el primer punto que había que resolver el tema de la asignación del presupuesto. Y ahí hay buenas noticias. Hay buenas noticias y hay problemas también, desde luego. Buenas noticias, por ejemplo, cuando las partidas presupuestales que ejercían en la Cámara de Diputados para moches, pues, prácticamente desaparecieron. ¿Quién está yendo hoy en día a la Cámara de Diputados a cabildear recursos para que le lleven obra pública, etcétera, como fue en el sexenio anterior y en otros sexenios? Pues no se ve a muchos alcaldes yendo a tocar a la puerta de sus diputados para que les ayuden a resolver sus problemas de gestión. Y ese es un cambio profundo, ese cambio importante. Entonces, hay otros temas donde sí efectivamente se tomaron decisiones en este marco muy general de reajustar la asignación del presupuesto a otras prioridades, y que de paso, pues tal vez hay críticas que yo creo que tienen fundamentos y que hay que solventar. En algunos casos se han solventado, en otros casos ha sido más lento, ¿no? Hay toda una discusión hoy en día a nivel de política pública si transferencias directas es el mejor mecanismo para que estos servicios públicos, servicios sociales funcionen. Bueno, ahí hay una literatura de economistas, de politólogos, etcétera, que han discutido estas políticas, y que habría que ver si es el mejor mecanismo o si era mejor ir por una vía en la que el Estado directamente prestara esos servicios. Es decir, ahí hay debates abiertos, sin duda, pero creo que a nivel macro, en la asignación del presupuesto, yo creo que sí se avanzó. Sí, mañana viene López Obrador a Sonora. La gobernadora ha manifestado que tiene dos temas que plantearle: el tema de las tarifas eléctricas, la tarifa 1F. Vemos en Agua Prieta una situación en donde los recibos se dispararon desde que terminó el subsidio a la tarifa en octubre pasado, y busca que la Secretaría de Hacienda firme un convenio para que subsidie a la Comisión Federal de Electricidad la tarifa de los usuarios en Sonora en todas las entidades, bueno, en todos los municipios de la entidad. Y también el tema de las estancias infantiles, aunque ya están publicadas las reglas de operación desde anoche. Sí, desde anoche. Ahí yo creo que ya no va a haber mucho que hacer, pero la gobernadora habla a nombre de las propietarias y los propietarios de las estancias infantiles. Dos temas en la agenda. La alcaldesa dice que buscará plantear que López Obrador subsidie el consumo de energía eléctrica del acueducto Independencia, porque es bastante caro traer el agua desde el Novillo. Y sube bastante. Sí. Creo que a partir de este año, creo. Exactamente, subió el consumo. ¿Qué esperas, Rosalena Trujillo, de la visita de López Obrador mañana aquí en Hermosillo? Bueno, yo creo es su primera visita como presidente, ¿no? Sí. Ya como presidente constitucional. Creo que, bueno, los temas
si bien son los temas que la gobernadora ha puesto sobre la mesa, creo que los temas van a ser muchos, ¿no? Sí. El acercamiento de la gente le va a llevar a retomar. A mí me preocupa el tema de las estancias infantiles, porque es un tema que pega a las mujeres, es un tema que pega sobre todo a las mujeres de sectores más vulnerables. Ayer en la madrugada el Diario Oficial de la Federación publicó las reglas de operación y creo que publicó las reglas de alguna manera obligado por un juez, por una resolución de un juez federal que en Nuevo León, ante un amparo que tramitó el senador Samuel García de Movimiento Ciudadano, pues las reglas se publicaron muy rápido, ¿no? Entonces hay algunas cosas, deja fuera, por ejemplo, a madres y padres solos de otros, deja fuera a quienes tienen seguridad social. Sí. En ese caso a los de IMSS, a los de ISSSTE, pero también aquí en Sonora a los de ISSSTE ¿eh? Claro. Déjame decirte esa parte, ellos no tienen ese esquema de guarderías o de estancias infantiles como si la pudiera tener a nivel federal el ISSSTE y el IMSS, ¿no? Entonces sí deja desprotegida esa parte, pero sobre todo para mí las nuevas reglas de operación y el entregar a los padres, a las madres y a los padres solos el recurso, tiene que ver con un deterioro de la política pública. Se pierde la política pública. O sea, se pierde esta parte de por qué surgieron las estancias, que es el cuidado del menor y toda una serie de situaciones que no van a estar presentes o en los hogares o bien en el nuevo esquema de operación. Ayer creo estuvieron un grupo de propietarias de estancias y estuvieron madres también en el Congreso con los diputados y platicaron del problema, platicaron de cómo se firmaban convenios anuales y que si bien hay corrupción, pues que los denuncien, ¿no? Porque ellas han estado operando bien. La corrupción se da sobre todo en la parte administrativa, ¿no? Entonces, si no se corrige esa parte, para mí desaparece. Tendrá que subir el tono la gobernadora Claudia Pavlovich, porque ha sido la gobernadora demasiado, o digamos, muy diplomática con el nuevo gobierno federal. Ha sido muy pacífica, muy tersa. Ha sido tersa, ha sido pues demasiado educada con el presidente, institucional, y vemos que poco consigue siendo así. Y vemos a gobernadores más rebeldes como Javier Corral de Chihuahua o como Alfaro de Jalisco, que consiguen más pegándole a la mesa, pues, y elevando el discurso. Tendrá que de ponerse ruda la gobernadora con el presidente López Obrador, porque también está el fondo minero, por ejemplo. Y sobre todo la parte del presupuesto federal a Sonora, le fue muy mal. Le fue muy mal en el presupuesto federal a Sonora, entonces tendrá que ponerse ruda la gobernadora, así como se puso Burs en algún momento con Calderón. Más echado para adelante, como decía. Yo creo que yo no sé si se trata de subir el tono, pero yo creo que el nivel de exigencia y la agenda de la gobernadora frente a López Obrador tiene que cambiar. Para mí, si bien el tema de las estancias o el tema de las tarifas sí son temas importantes, yo creo que hay otros temas más fuertes como el del presupuesto federal, la gestión de recursos, y creo que a lo mejor subir el tono, exigir, yo creo que su presencia también tiene que ser mucho más fuerte y con una agenda muy diferente, ¿no? Pero sobre todo también... La diplomacia no va a servir, parece, ¿no? La diplomacia tiene que subir el tono la gobernadora, tiene que tener una actitud más fuerte frente al presidente, que la verdad ha ninguneado a Sonora, le fue como en feria a Sonora en el presupuesto federal. Yo no diría que ha ninguneado a Sonora, me parece que hay un reajuste dentro de ya decíamos, nueva distribución de los recursos entre el norte, noroeste y sur-sureste, ¿no? Es decir, ahora van a tener más recursos para proyectos en el sur-sureste, porque evidentemente habían sido pues las regiones más golpeadas durante estos últimos 30 años y urge que allá se resuelvan los problemas de inversión pública porque son realmente muy graves. Acá la estrategia es otra, acá la estrategia tiene que ver, por ejemplo, con este programa de la frontera, tiene que ver con incentivar inversión privada y la inversión pública, bueno, ir cubriendo espacios que quedaron ahí, digamos, huecos, ¿no? Obras que no están terminadas, etcétera. Ahora, sobre el tema de la gobernadora, me parece que tendría que cambiar la estrategia, coincido con lo que se decía, porque no hay un proyecto o una serie de proyectos sobre la base de los cuales se puedan negociar pues una distribución distinta del presupuesto. Es decir, en el caso de Alfaro y de estos gobernadores que han golpeado la mesa que señalaba Juan Carlos,
pues está una línea de metro por ahí que él defiende. Bueno, hay unos proyectos muy agresivos, muy fuertes, que acá no se ven. Entonces, si hubiese una cartera de proyectos que tuvieran, digamos, un impacto importante para el desarrollo del Estado, pues yo creo que no necesariamente habría que subir el tono. También creo que la bravuconería no ha sido el factor decisivo en una mejor negociación con el Pero gobierno sí ha federal. conseguido Jalisco cosas, sí ha conseguido Chihuahua cosas. Pero en la pues, ¿no? medida en la que son proyectos que tienen Sí. unos beneficios muy importantes para esa población, y en la medida en la que esos los O sea, olvidas, pues ¿Tú habrá ves un que hay reclamo falta de proyecto en el Estado como de- para de convencer a proyectos, López Obrador? y de proyectos de inversión. Sí. A ver, estaba la 4 carriles, pues ya se va a acabar. Sí. Este año en algún momento se terminará. Es decir, ya faltan pocos tramos, no hay mucho más que hacer, salvo terminar y hacerlo bien. Pero después de la 4 carriles, ¿qué otro proyecto de desarrollo importante para el Estado hay? Sí. Digo, es pregunta no solo para este gobierno, otros gobiernos creo que han tenido un poco el mismo problema, ¿no? O sea, falta tema, falta Sí, sustancia. faltan temas y sustancias sobre la mesa, falta una agenda de desarrollo local. Sí, muy bien, estamos platicando con Bolívar Portugal y Rosalena Trujillo en Reporte 100 sobre la visita de López Obrador mañana. Vamos a ver qué papel tiene Alfonso Durazo, porque también mañana no sé si esto tenga señales con rumbo al 2021, ¿no? Si viene Durazo o no viene Durazo. Todo es lectura ahorita. Si viene Ana Gabriela Guevara o no viene Ana Gabriela Guevara, si a ver cómo trata a Célida López, en fin, la sucesión en Sonora también creo que va a tener una interpretación mañana en el evento de López Obrador. Platicamos con Rosalena Trujillo y Bolívar Portugal en Reporte 100 a través de Stereo 100. Hay proyectos, ¿recuerdas los proyectos que le entregó como presidente electo? Presenta Claudia Pavlovich Arellano a Andrés Manuel López Obrador 25 proyectos prioritarios. Aquí estoy buscando en el historial, en el periódico Expreso viene una nota, dice, entre los proyectos que le presentó la gobernadora al presidente electo en aquel entonces, López Obrador, conectar Hermosillo con Chihuahua a través de carreteras para un mejor flujo del comercio, la conclusión de la carretera 4 carriles, un sistema integral de transporte en beneficio de los usuarios de Hermosillo, para hacer frente a los retos de movilidad que requiere la capital del estado, la tarifa eléctrica 1F de manera permanente para los 72 municipios del estado, recibir el trato que en Sonora que recibe Mexicali, son algunos de los 25 proyectos, el Home Port de Puerto Peñasco, proyectos prioritarios que presentó la gobernadora el 23 de septiembre pasado en Palacio de Gobierno. Aquí tengo una foto, estoy viendo la foto en donde le está entregando la carpeta a la gobernadora. Pues la carretera de Chihuahua sí suena bastante bien, ¿no? Y lo de la luz también. Y Lo del transporte. lo del transporte creo que también es importante. O sea, sí, el Metrobús también se lo presentó. Es decir, sí hay proyectos de la gobernadora que presentó a López Obrador y López Obrador le puso 0. Sí, pero son megaproyectos. Bueno, yo estaba hablando de megaproyectos. Algunos de esos podrían considerarse megaproyectos, pero que, digamos, también tienen que estar socializados. Que la población tiene que estar ya, digamos, muy consciente de los beneficios que implicarían esos proyectos para cambiar pues su vida, ¿no?, cotidiana. Y en este caso, pues son proyectos que están ahí un poco guardados, ¿no? Sí. Que no están discutiéndose, digamos, con mucha amplitud en la esfera pública, y que no hay un partido que esté diciendo yo le voy a entrar y el otro, no sé, una dinámica más politizada de los proyectos que permitiera que entonces sí captara más atención pública, y creo que desde ahí la gestión tendría más eficacia, ¿no? Por ejemplo, con la 4 carriles, el presidente está muy consciente de lo que ha supuesto para Sonora el retraso en ese proyecto, el abandono de ese proyecto en algunos momentos, y creo que hay una prioridad para atenderlo. Sí. Pero no así con otros proyectos, ¿no? Otros proyectos que tal vez han estado ahí, yo no digo que no se tenga ningún tipo de proyecto, pero que no tienen, digamos, esa presencia pública que se requeriría para que entonces haya un apoyo no solo digamos del presidente, sino lo que es importante previamente, ¿no?, un apoyo de la población en su conjunto. Sí, el Fondo Minero también está buscando, de hecho ayer envió una iniciativa a la gobernadora del Congreso del Estado para proteger el Fondo Minero, porque pretende el gobierno de López Obrador centralizar los recursos. Y, En la Secretaría de Hacienda. sí, ¿algún comentario sobre esta agenda de 25 proyectos de la gobernadora? Pues mira, coincido con Bolívar en la parte de que muchos de ellos no son proyectos que se hayan socializado, no son proyectos que estén discutidos inclusive con liderazgos a nivel
estatal, pero yo sí creo que algunos de ellos, la 4 carriles creo que era un proyecto que ya venía y viene desde hace muchísimos años, creo que era un proyecto de seguimiento, pero al menos algunos de los que se mencionan ahí son proyectos de inicio y son proyectos que creo que algunos sí detonarían, sobre todo los escenarios de economía de la zona serrana. Sí. Creo que en esa parte, yo insisto, sí nos fue mal, creo que en esa parte, aunque entiendo lo que comenta Bolívar de la redistribución del presupuesto en áreas o en zonas económicas que siempre tradicionalmente habían recibido menos apoyo, como el sur-sureste, pero creo que a Sonora sí le fue mal. Creo que y a López Obrador le fue muy bien en votos en Sonora. Sí, ¿no? sí, no, le fue muy bien, definitivamente. Para mí el proyecto más aterrizado de López Obrador hasta ahorita tiene que ver con el de la frontera norte, ¿no? El IVA. Creo que IVA. es la parte donde se han visto más cambios. Yo estuve en diciembre en Baja California y la tónica de los liderazgos y de los empresarios es adelante. O sea, hay mucha confianza, hay confianza y con mucha certeza. Hay buena recepción ahí. Sí, totalmente. Pero sí. creo que aquí en Sonora estamos viendo que la cuarta transformación camina en un carril diferente a la que se está dando en el gobierno federal o en otras entidades. Sí. ¿Habrá destapes mañana? Pues no sé si destapes, pero yo creo que ya hay carreras empezadas. Sí. Creo que ya hay quienes ya se subieron a esta ruta del 2021 y creo que lo podemos ver. Personajes que han desertado de partidos para iniciar ya de una manera más fuerte como Burs, sí. y es su salida del PRI, la definición de si ahora sí se la dan a Ernesto Gándara o no, y bueno, lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? Sobre todo de los liderazgos ligados a Morena y a la coalición, la presencia de Ana Gabriela Mayana por parte del PT, Alfonso Durazo, y algunos otros que la quieren también. Sí. ¿Habrá algo mañana, alguna lectura política para a la gente de Morena con la presencia del presidente frente a la nominación del candidato o la candidata a la gubernatura? No, realmente no creo que pase mayor cosa, salvo que pueda haber algún personaje por ahí que quiera, digamos, tener mayor aprovechar exposición. Célida, por ejemplo. Bueno, algunos personajes... Le gusta el cinito a la Célida, ¿no? Le gusta el cinito, ¿no? Bueno, puede ser que haya esto, ¿no? Que haya un poco de exposición de algunos personajes que sin duda tal vez tengan ya en su escenario pues esa posibilidad. Pero más allá de eso no creo que pase nada relevante desde quien es importante en su visita, que es el presidente López Obrador. Ahora, yo sí quería nada más decir algo sobre esto de que le fue mal a Sonora. Sin duda fue un estado que perdió frente a estos otros estados que van a recibir mayores recursos para proyectos estratégicos de inversión pública. Pero creo que no hay que desdeñar para nada la posibilidad de que el presupuesto, incluso con algunas reducciones, llegue ahora sí a los beneficiarios de los programas. Esto es importante. Eso habrá que valorarlo en su momento, pero sí, el presupuesto ahora sí llega a la sociedad y no se queda en esos intermediarios. El efecto que puede tener el presupuesto en modificar, digamos, condiciones de vida puede ser importante. Y en ese tema, por cierto, la visita tiene que ver con presentar los programas sociales, que son ambiciosos, no son menores, más allá de algunos programas que se están discutiendo y donde hay críticas y donde hay que ver cómo se van a encaminar al final del día. Pero el tema de adultos mayores es importante, ¿no? Es un tema tal vez que a veces no le damos tanto eco porque en la discusión de Círculo Rojo... Que ya está fluyendo, ¿no? Ya está fluyendo los apoyos a los adultos mayores. Pero digamos, el que vaya a ser universal no es menor. Esto fue transformativo en la Ciudad de México. O sea, fue un programa importantísimo, tan importante como hacer un segundo piso. No digo tan importante, mucho más importante que hacer un segundo piso. Sí. O sea, ojo con eso porque creo que sí son programas importantes que pueden modificar condiciones de vida. Y una cierta política pública, Bolívar, definitivamente. Sí, pero ¿qué tanto eso ayuda a generar crecimiento económico? Consumo. Sí. La capacidad de consumo aumenta, indiscutiblemente. Sí. Habrá que ver en qué impacto tiene. Digo, yo no soy economista y no te podría dar una estimación ni podría después comentarlo de manera, digamos, rigurosa, pero entiendo que eso va a ser importante no solo para Sonora, sino para el conjunto del país. Esos programas van a llevar beneficios directos a ciudadanos que antes no tenían tanta capacidad de consumo, ahora la van a tener en alguna medida, por lo menos para temas que tienen que ver con consumo básico, canasta básica, etcétera,
Y eso no es menor, eso es importante. Sí, sí, sí. Bueno, también hay las becas de prepa, ¿no? Por supuesto. Para Sí, que no haya deserción en las preparatorias, las becas de educación media superior, y también el programa de capacitación, para ¿no? universitarios. Que le ha faltado comunicarse más, porque la gente cree que es al joven que no está haciendo nada en su casa y que está de flojonote en su casa, que les van a dar dinero por estar de flojo. No es así. No. El programa es para que se inserten en una empresa, reciban capacitación y es como es un pago, pues, ¿no? Es una beca, pues, ¿no? Claro. Sí, así es. Bueno, entonces, mañana López Obrador en Sonora, y justamente al cumplir 3 meses al frente del gobierno. Al frente del gobierno. Hoy, 1 de marzo. Les agradezco mucho. No, muchas gracias. Muchas gracias. Rosalena Excelente Trujillo. fin de semana. Igualmente, Bolívar, Portugal, muchas gracias, como Gracias. siempre. Gracias. 8 de la mañana con 1 minuto. Soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100.